Don't you worry, 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 don't you Tres escenarios que poco a poco se han ido cumpliendo. Hace más de un siglo, un hombre llamado la línea entre coincidencia y diseño empieza a desaparecer. Existe una prueba sólida de que esa carta sea real. No existe un documento original. No está en los archivos oficiales. Escribe conflictos globales como si alguien entendiera la revolución bolchevique en Rusia, impulsada por las penurias, o digamos que orden mundial. Y aquí es donde entra lo que fue la creación del Estado de Israel. Tal vez. Ahora, respira un segundo y mira lo que está pasando hoy allá en Medio Oriente. Irán ha llevado esta guerra a un escenario donde el desgaste es lo primordial, porque saben bien que
hacen parte de un plan aún mayor que está sucediendo en este 2026. Realmente está guiando a una operación militar en Irán, ya que sus decisiones están siendo impulsadas y en sus decisiones. Operación militar en Irán, ya que sus decisiones están siendo impulsadas y manipuladas por alguien externo y no por iniciativa propia. Por alguien externo y no por iniciativa propia. Y en sus decisiones. Y Estados Unidos están siendo usados por fuerzas más profundas y poderosas a los que les estabilizar el mundo en pro de sus intereses personales. Generalmente, el sistema actual y la política actúa con personas visibles, que son solo títeres, ya que los líderes visibles son solo figuras, mientras otros toman decisiones detrás del telón. Y estos simbolismos de las... Mientras el mundo mira las noticias, hay quienes creen que todo esto ya estaba escrito, porque cuando conectas todos los puntos ya no puedes ignorar lo que estoy a punto de contarte. Y no estamos hablando solo de historia, estamos hablando de un posible guión, un plan que de forma premeditada estaría armando 3 escenarios que poco a poco se han ido cumpliendo. Hace más de un siglo, un hombre llamado Albert Pike, abogado, escritor y una de las figuras más influyentes dentro de la masonería allá en su época, habría enviado una carta muy curiosa a Giuseppe Mazzini, un revolucionario italiano, líder de movimientos secretos y que fue pieza clave en la unificación de Italia. Esto ocurre ya en 1871 y aquí es donde todo se pone raro, porque en esa supuesta carta Pike no hablaba de política normal, hablaba de guerras, 3 guerras mundiales planeadas quirúrgicamente paso a paso. Y lo más inquietante no es eso en realidad, es que cuando comparas esas ideas con lo que está ocurriendo hoy ahí en Medio Oriente, la línea entre coincidencia y diseño empieza a desaparecer. Pero ok, vamos a lo que sabemos, porque aquí somos objetivos y obviamente somos sinceros. No existe una prueba sólida de que esa carta sea real. No existe un documento original. No está en los archivos oficiales. Y la gran mayoría de estas referencias viene de un escritor de los años 50. Pero fíjate en eso. A pesar de eso, el contenido de esta carta, el contexto en sí, pues encaja demasiado bien con la historia, tanto la de las 2 primeras contiendas mundiales como la que podría estar por ocurrir. Y recordemos que esta carta supuestamente data de 1871, muchísimo antes de la Primera Guerra Mundial. Y déjame explicarte por qué esto es enorme, porque describe conflictos globales como si alguien entendiera exactamente cómo manipular el tablero mundial. Pero ok, ¿qué decía esa famosa carta? Primero, la carta supuestamente decía que la Primera Guerra Mundial serviría para destruir imperios y dar paso a lo que se conoce como comunismo. Primero, la carta supuestamente decía que la Primera Guerra Mundial serviría para destruir imperios y dar paso a lo que se conoce como comunismo. La revolución bolchevique en Rusia, impulsada por las penurias de la guerra, demostró la viabilidad del marxismo como una alternativa a ese capitalismo liberal que estaba en crisis, expandiendo así su influencia. O sea, pues se le atinó muy bien ahí. Luego, la Segunda Guerra Mundial, según esta carta, el conflicto serviría para enfrentar ideologías opuestas y permitir la creación de un nuevo orden político, un nuevo, digamos que orden mundial. Y aquí es donde entra lo que fue la creación del Estado de Israel. ¿Casualidad? Tal vez. El hecho es que también hubo un acierto ahí en ese aspecto. Pero fíjate en esto. Y aquí vamos a lo que aún no ha pasado.
la tercera guerra y lo que está pasando justo ahora. Y esto es lo que está, digamos que poniendo a muchos a rascarse la cabeza hoy por hoy. La supuesta carta hablaba de un conflicto entre el mundo islámico y el sionismo político. Un choque diseñado para generar caos global, dividir completamente al mundo y llevar a un punto de agotamiento total. Ojo con eso. Mientras tanto, otras naciones, una vez más divididas por este asunto, serán obligadas a batallar hasta el agotamiento físico, moral, espiritual y económico absoluto. Ahora, respira un segundo y mira lo que está pasando hoy allá en Medio Oriente. No necesitas creer en esta carta para sentir que mucho de lo que dice, pues, suena familiar. El mundo se ha dividido y el caos es algo que parece pan de cada día. Pero también debemos agregar algo muy curioso que también menciona la carta. En un principio, cuando iniciaron estos ataques, se hablaba de un conflicto temporal. Algo muy curioso que también menciona la carta. En un principio, cuando iniciaron estos ataques, se hablaba de un conflicto temporal, algo que se definiría en pocos días. Sin embargo, Irán ha llevado esta guerra a un escenario donde el desgaste es lo primordial, porque saben bien que debilitar al enemigo es lo que les permitiría no solo comprar tiempo, sino también reorganizarse. Y aquí viene el verdadero giro de todo esto. Este agotamiento nos está llevando a más división, a colapsos económicos que apenas estamos comenzando a experimentar. Ahora bien, no importa si la carta es real o no. Lo importante es la idea que deja ahí sembrada. Yo llamaría esto la programación por narrativa. Porque cuando una historia se repite lo suficiente, se convierte en una especie de mapa mental. Y eso transforma todas nuestras expectativas de lo que es esta Matrix. La gente empieza a ver los eventos como parte de un plan. Ahí es donde muchos despiertan a esta ilusión y comprenden que de verdad vivimos en un juego que por siglos ha sido manipulado por seres que solo les interesa el poder, la manipulación y el miedo. Hay tres partes y aquí es donde absolutamente todo cambia. La primera es simple, pero cambia el juego por completo, que son los conflictos globales, los cuales no son aleatorios. Poder, la manipulación y el miedo. Hay tres partes y aquí es donde absolutamente todo cambia. La primera es simple, pero cambia el juego por completo, que son los conflictos globales, los cuales no son aleatorios. La segunda parte de esta fórmula es: las tensiones se pueden escalar intencionalmente. Y la tercera parte de esta ecuación es la percepción pública. Porque si logras que la gente crea que algo es inevitable, pues ya tienes medio camino ganado. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando todo. No necesitas predecir el futuro, sí puedes influenciarlo. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque entonces la pregunta ya no es si alguien escribió ese plan, sino más bien si alguien lo está siguiendo. Y es que, aunque todo esto es importante, mucha gente se queda solo en la teoría. Pero la verdadera pregunta más bien sería: ¿estamos viendo eventos aislados o patrones que se repiten una y otra vez? Porque si es lo segundo, entonces no estamos presenciando historia, estamos presenciando la ejecución de un guión. ¿Qué crees tú de todo esto?
La nueva portada de la revista The Economist nos confirma que los conflictos que suceden actualmente en el mundo hacen parte de un plan aún mayor que está sucediendo en este 2026. La nueva portada se titula Operación Furia Ciega e ilustra al presidente Donald Trump con un casco militar tapando sus ojos con algunas balas en el mismo. Esto simbólicamente representa que Trump ciegamente está guiando una operación militar en Irán, ya que sus decisiones están siendo impulsadas y manipuladas por alguien externo y no por iniciativa propia. Para nadie es un secreto que Trump fue mayormente impulsado a este conflicto por Israel, usando a su yerno Jared Kushner, quien ejerce una influencia fundamental en el gobierno de Trump y en sus decisiones. Una operación militar en Irán, ya que sus decisiones están siendo impulsadas y manipuladas por alguien externo y no por iniciativa propia. Manipuladas por alguien externo y no por iniciativa propia. Para nadie es un secreto que Trump fue mayormente impulsado a este conflicto por Israel, usando a su yerno Jared Kushner, quien ejerce una influencia fundamental en el gobierno de Trump y en sus decisiones. El casco cubriendo los ojos de Trump es el símbolo más fuerte de esta portada, porque se interpreta como que el poder real que vemos en Trump no es quien está liderando actualmente y tomando las decisiones importantes. Trump y Estados Unidos están siendo usados por fuerzas más profundas y poderosas, a los que les conviene desestabilizar el mundo en pro de sus intereses personales. Generalmente, el sistema actual y la política actúa con personas visibles, que son solo títeres, ya que los líderes visibles son solo figuras, mientras otros toman decisiones detrás del telón. En la ilustración vemos también 6 balas adheridas al casco justo donde van los ojos de Trump, ilustrando perfectamente que los conflictos actuales son más que físicos. La sensación de conflicto y temor constante no solo son en el campo de batalla, sino una programación que está en la mente de las personas. El miedo es el arma más poderosa para controlar al mundo. Trump, en su visión, solo tiene conflictos y guerras, demostrando que el sistema actual está siendo llevado al límite, preparando psicológicamente a la población para un gran cambio mundial, un reset económico, político y social que haga cambiar al mundo para siempre, como ya ocurrió en los 2 grandes conflictos anteriores. Las balas en esta portada son 6, lo que nos situaría, si lo vemos en tiempo, en el mes de junio. Las balas en esta portada son 6, lo que nos situaría, si lo vemos en tiempo, en el mes de junio, el mes número 6, a mitad de este año 2026. Donde ocurriría, según la portada para el año completo de 2026 del mismo diario The Economist, una catástrofe económica en el mundo, la cual ya se estaría gestando, desgastando al mundo con múltiples conflictos. Los eventos de este 2026 estarían encriptados en esta portada de la siguiente manera, repartidos por etapas que se cumplirían con el paso de los meses. Acá estaría ilustrada la detención de Nicolás Maduro, algo que se habló en todo el mundo, ya que está un brazo levantado como lo hacen los partidarios de la ideología de izquierda, como lo era Maduro, con unas esposas en él y detrás la bandera de Estados Unidos. Una clara alusión a la detención de este nefasto personaje. La siguiente ilustración es el barco persa con jarrones y un control remoto en la cabeza de Trump. Con la llegada del conflicto de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, el petróleo ha elevado su precio a valores alarmantes.
lo cual hace subir los precios de todo, ya que es un combustible con muchos usos y vital para el funcionamiento de las cadenas de suministros mundiales, simbolizado en este barco persa, ya que los persas son el grupo étnico mayoritario en Irán, con más del 70% de su población, y los jarrones que llevan en sus manos representan el barril del petróleo. Además vemos en este segmento de la portada a Trump, controlado por una fuerza externa, presuntamente Israel. La narrativa de estos mundiales, simbolizado en este barco persa, ya que los persas son el grupo étnico mayoritario en Irán, con más del 70% de su población, y los jarrones que llevan en sus manos representan el barril del petróleo. Además vemos en este segmento de la portada a Trump, controlado por una fuerza externa, presuntamente Israel, completando la actualidad y en lo que vamos de marzo de este 2026. La narrativa de esta portada continuaría con el aumento del conflicto con Irán y simbolismos como los tanques, lo cual sucede en Corea del Norte con Kim Jong-un, quien el 20 de marzo de este 2026 ha exhibido junto a su hija los nuevos tanques de dicho país. Además, este simbolismo bélico de este segmento de la portada coincide con el incremento en el conflicto en Medio Oriente, con los ataques a la mayor planta de gas del mundo, el yacimiento iraní Saud Parks, y también en contra del complejo energético Ras Falam en Qatar, causando daños considerables y provocando un aumento drástico en los precios de la energía en la zona, aumentando el riesgo económico en el mundo. En la siguiente etapa de este 2026, comprendiendo los meses de abril y mayo, vemos unas jeringas, píldoras y pastillas, lo que coincide con la información de un virus que se propaga en Estados Unidos, el HMPV, aumentando los casos drásticamente y al no tener tratamiento ni vacuna existente, está causando alarma entre la población estadounidense, coincidiendo con las jeringas de este segmento para los meses cercanos. Así llegamos finalmente a junio de 2026, el cual es el mes que podría simbolizar las 6 balas en el casco que tiene Trump en la más reciente portada del diario The Economist. El mes sexto tiene como simbolismo en esta portada la robótica, la fractura de la economía y de la ley en el mundo que rebosa con la copa, seguramente ya desgastado por meses de conflicto en Medio Oriente. Algún suceso de este segmento para los meses cercanos. Así llegamos finalmente a junio de 2026, el cual es el mes que podría simbolizar las 6 balas en el casco que tiene Trump en la más reciente portada del diario The Economist. El mes sexto tiene como simbolismo en esta portada la robótica, la fractura de la economía y de la ley en el mundo que rebosa con la copa, seguramente ya desgastado por meses de conflicto en Medio Oriente. Algún suceso rebosará la copa y con gastos energéticos como el gas y el petróleo en altísimos valores, el resto del mundo estaría afectado por el desgaste de las cadenas de suministros globales, lo que significaría una caída económica en todo el mundo, tal como lo evidencia el simbolismo de la portada, donde seguramente en este mes el conflicto baje o acabe en Medio Oriente, pero el daño ya estaría hecho, ya que para la segunda mitad del año esta misma portada estaría evidenciando otra crisis sanitaria y a la inteligencia artificial tomando un papel más relevante en la misma, además de la entrada de China en un conflicto, como lo evidencia este segmento, lo cual seguramente sería su incursión en Taiwán, ya que este sería el próximo movimiento militar de Xi Jinping. Sin duda el fin de este 2026 estaría marcado por conflicto, tal y como ha iniciado este año, como lo ilustra esta portada, ya que este año se está acabando el sistema actual, deteriorándose a niveles máximos con la llegada de un nuevo orden, que finalmente cambie el mundo que conocemos hoy en día a otro totalmente diferente. Y estos simbolismos de las portadas de la revista The Economist así lo evidencian. ¿Qué más eventos posibles decodificas en esta interpretación de esta portada?